¿Cómo es posible que una provincia rompa récords históricos exportando 73 millones de dólares al mundo, pero el pulso real de la calle, digamos el oxígeno del comercio de barrio, dependa de si un municipio tiene o no la capacidad operativa para recolectar neumáticos viejos? Es una paradoja tremenda. Totalmente. Hoy, viernes 27 de marzo de 2026, en este espacio de análisis informativo de Ahora Misiones Noticias, la misión es desarmar esa paradoja. Bienvenidos a este recorrido donde vamos a conectar los cables sueltos de una jornada que está, cargada de contrastes. Y como siempre, el punto de partida indiscutible antes de desglosar la realidad es mirar hacia el cielo. Ni hablar, es lo que define cómo arranca uno. Cantidad variable. Una imagen que curiosamente refleja bastante bien el panorama político y económico. Bastante nublado por momentos. Sí, pero que un par de nubes no engañen a nadie. Hay un ascenso marcadísimo de la temperatura. Estamos hablando de una sensación térmica que va a trepar a los 34 grados. Montecarlo va a llegar a los 32 grados reales. Uf, muchísimo calor. Y en Bernardo de Irigoyen la mínima no bajará de los 20. Entonces, pensando en el laburante, digamos, en la persona que sale temprano a esperar el correctivo o a levantar la persiana del comercio, va a ser una jornada físicamente exigente, de esas donde el calor directamente irradia desde el asfalto. Es una descripción muy gráfica. Y ahí es donde se vuelve fundamental entender el dato técnico detrás de este calor, porque no es una simple incomodidad pasajera. Claro. La OPAD, que es la Dirección de Meteorología de Posadas, emitió una advertencia celeste. Y es crucial entender la mecánica de esto. No se trata solo de la temperatura del aire. Sino de cómo pega el sol, imagino. Exactamente, es la radiación ultravioleta. Los índices van a estar en niveles extremos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Físicamente, esto significa que el tiempo de exposición segura al sol, sin protección, se reduce a minutos antes de generar un daño en la piel. ¡Qué peligro! Sí, y además, todo este combo térmico eleva el riesgo de incendios a un nivel medio. En una provincia con un perfil agroforestal tan fuerte como la nuestra, un riesgo medio ya exige, una prohibición absoluta de quemas de pastizales. Porque se descontrola enseguida. En cuestión de minutos. La sequedad del ambiente no perdona. Y el contrapunto fascinante, muy típico de nuestra región, es que toda esta inestabilidad térmica choca con frentes más fríos hacia la tarde o la noche. Lo que siempre termina en lluvia, ¿no? Tal cual. Podría decantar en chaparrones aislados según nuestro reporte de tránsito. O sea que la jornada exige salir con la botella de agua, el protector solar y además el paraguas en la mochila por las dudas. Todo el kit completo. Todo. Es un clima de extremos que nos sirve perfectamente como metáfora para entrar en el plano económico local. Por un lado, tenemos un dato macroeconómico inmenso. Misiones arrancó este 2026 liderando las exportaciones de todo el noreste argentino. Un dato no menor. 73 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual del 4,6%. Pero la cifra clave aquí, la que realmente importa, es que el 91% de esas exportaciones es valor agregado. Es muchísimo. Sí, estamos hablando de té, de yerba mate procesada, manufacturas. No es simplemente extraer recursos y venderlos crudos. Sin embargo, cuando uno camina hoy por la calle, la urgencia es otra. Es como cuando en una familia alguien consigue un ascenso laboral importantísimo, un motivo de orgullo a largo plazo. Pero en la casa hay problemas urgentes. Claro, esa misma mañana hay que lidiar con la gotera del techo que está arruinando el piso, pagar las facturas atrasadas y soportar el embotellamiento. La victoria macroeconómica choca de frente con la fricción diaria. Esa metáfora de la gotera ilustra perfectamente la tensión que hay entre la macro y la microeconomía. Porque, el valor agregado en las exportaciones es fundamental. Significa que el proceso industrial se queda en la provincia. Hay trabajo local ahí. Exacto. Una hoja de té procesada requiere maquinaria, operarios, logística, empaque local. Todo eso a diferencia de un recurso extractivo puro. Eso fortalece la estructura a 10 años. Pero la liquidez, digamos, el billete que circula hoy viernes, tiene una mecánica completamente distinta. Se maneja por otros carriles. Sí. La macroeconomía se diseña en ministerios y se festeja en planillas de Excel, pero la microeconomía se respira en la vereda. Totalmente.
Y bajando esa macroeconomía a la vereda de hoy, la realidad pasa por el calendario de pagos de la ANSES. Eso es lo que mueve el día. Ni hablar. Hoy cobran los jubilados que superan la mínima y los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI terminados en 6 y 7. Esa es la verdadera inyección de liquidez que espera el almacenero, la carnicería del barrio. El consumo de cercanía. Exacto. Y junto a eso, la otra realidad pasa por los servicios básicos. El operativo matutino del IMUSA, con su quirófano móvil en el barrio Los Patitos 1, o la recolección de neumáticos en desuso en Santa Rita y Villacabello, sumado a las complicaciones de tránsito por las obras en las rutas 12, 14 y 105. Y aquí es vital detenernos en la mecánica de estos operativos barriales, porque a simple vista parecen noticias menores, cosas de gestión diaria, pero son la primera línea de defensa de la salud pública. El tema del dengue sobre todo. Claro, la recolección de neumáticos en Santa Rita o Villacabello no es una simple cuestión de barrer la calle. Es una barrera epidemiológica directa contra el dengue. Un neumático viejo es el ecosistema perfecto para la proliferación del mosquito transmisor. Es un criadero asegurado. Tal cual. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo se financia el combustible de los camiones, los sueldos de los operarios, el material del quirófano móvil, en un contexto de recorte nacional tan masivo? Esa es la gran duda de estos meses. Y ahí es donde entra un dato que analizaba el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que es un instituto de investigación. El reporte de ellos indica que Misiones logró cerrar el último trimestre del 2025 con superávit fiscal. O sea, números en verde. Exactamente. El municipio y la provincia gastaron menos de lo que ingresó. Es precisamente ese margen, esa caja, lo que permite que el engranaje de los servicios básicos no se detenga. Claro, sin eso se frena todo. Los dólares del TES son vitales para el modelo de provincia, pero es la combinación del calendario de ANSES y este superávit local lo que evita que hoy colapsen las calles y la salud en Posadas. Y esa necesidad de mantener la caja funcionando a nivel municipal nos lleva directamente a entender las decisiones drásticas, digamos, que se están tomando en el plano provincial. Porque para mantener ese superávit del que hablabas, la administración del gobernador Hugo Pasalacqua anunció medidas de un calibre muy particular. Sí, ajustes muy precisos. El gobernador congeló su propio salario por todo el 2026. Además, suprimió 114 cargos jerárquicos en 90 días y reestructuró el Ministerio de Salud rearmando áreas muy sensibles como discapacidad. Pero en paralelo, se confirmó la extensión de los programas sociales ahora hasta abril. Una de cal y una de arena. Tal cual. Y aquí quiero plantear mi duda. Porque si uno analiza los números fríos, suprimir 114 cargos jerárquicos. En términos macroeconómicos para el presupuesto de una provincia entera, ¿realmente mueve la aguja? Matemáticamente, poco. Claro, yo lo veo como si el gobierno estuviera poniendo el motor del Estado en modo ahorro de energía. No tanto por el impacto de esos sueldos en sí, sino para asegurarse de que los airbags sociales como los programas ahora sigan desplegándose para la población. Entonces pregunto, ¿es una medida matemática o es un blindaje puramente político? Es una excelente lectura. Y la respuesta es que opera exactamente como ese modo de ahorro de energía que mencionas, cumpliendo una función dual. En la matemática dura de un presupuesto provincial de cientos de miles de pesos, el sueldo de 114 cargos jerárquicos no te resuelve el déficit estructural. Claro, es marginal. Es un margen pequeño. Sin embargo, hay una mecánica política y financiera muy clara acá. Hay una estrategia de austeridad hacia dentro del aparato estatal para poder garantizar y justificar la liquidez hacia afuera. Mostrar empatía con el ajuste. Tal cual. Reducir estructuras y congelar salarios de la primera línea emite un mensaje indispensable de empatía frente a la crisis general. Pero a la vez, cada peso que se libera se inyecta en la segunda vía, que son los programas ahora. Y la mecánica de estos programas es clave, porque no son subsidios directos al desempleo. Son para mover las ventas. Son subsidios al consumo, exacto. Al reducir la tasa de interés o aplicar reintegros en farmacias y supermercados, el Estado provincial está sosteniendo artificialmente el poder adquisitivo de la clase media, que al final del día es el motor comercial de Misiones. Es lo que hace que los locales no cierren.
Es un intento de construir una fortaleza local, un escudo frente a la recesión profunda que envuelve al país entero. Un blindaje que parece, la verdad, cada día más urgente cuando cruzamos la frontera provincial y analizamos la agenda nacional. Porque al ver los reportes que llegan desde Buenos Aires y del resto de las provincias, hay un contraste, abismal. Mucha atención. Cuando uno escucha o lee al gobierno nacional hablar de reformas históricas, pero al mismo tiempo ve el colapso de sectores productivos enteros, hay un cortocircuito. Es como si existiera una disonancia cognitiva a nivel país, donde el discurso institucional habita una realidad y el tejido social habita otra completamente distinta. Van por caminos separados. Sí, repasemos los hechos porque es fuerte. Por un lado tenemos un volumen enorme de ruido político y judicial. Los fiscales Diego Lucián y Sergio Molat pidiendo que se le prohíba a la expresidenta Cristina Kirchner salir al balcón a saludar bajo amenaza de revocarle la prisión domiciliaria. Un tema que acapara tapas de diarios. Todo el tiempo. En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó allanamientos para investigar quién financió los vuelos del vocero Manuel Adorni, buscando determinar si hubo malversación de fondos. Y mientras todo este ruido ocurre, Adorni se reúne con la ministra Patricia Bullrich, quien proclama en sus redes que este es el Congreso más reformista de la historia. Es una desconexión discursiva. Y para coronar la escena política, avanza el nombramiento de la ex senalara Lucila Crexel como embajadora en Canadá, algo que legisladores de la oposición denuncian en pleno recinto como un soborno directo por su voto en la ley Bases. Y es precisamente esa enumeración de titulares judiciales y políticos la que genera la disonancia cognitiva de la que hablabas. Para explicar la mecánica de esto, digamos, la disonancia cognitiva ocurre cuando hay una contradicción profunda entre lo que se cree o se dice públicamente y lo que los hechos demuestran de manera innegable. O sea, el relato contra el dato. Exacto. La narrativa oficial, que está fuertemente instalada por funcionarios como Bullrich o Adorni, describe un Estado en pleno proceso de modernización, saneamiento y eficiencia reformista. Pero cuando bajamos a la realidad factual de los sectores productivos, la evidencia muestra un escenario de retracción muy severa. Los números de la industria, por ejemplo. Las fuentes reportan, con números muy concretos, que Toyota en su planta de Zárate acaba de recortar 500 puestos de trabajo. 500 puestos de un día para el otro. Una locura. Y el mecanismo detrás de esto es brutal. La producción automotriz cayó un 30% interanual. Una caída del 30% en la producción no significa solo que se fabrican menos autos en la planta. Golpea a todos los proveedores. Significa que toda la cadena de suministro, desde los fabricantes de autopartes hasta la logística de transporte, se contrae. Y eso obliga a las terminales a eliminar turnos enteros de operarios. Claro, el impacto no es aislado, es una verdadera reacción en cadena. Y la fricción no es solo industrial, también golpea de lleno al conocimiento y a la seguridad. El reporte del gremio docente de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, es alarmante. Sí, leí ese informe. Documentan que casi 1000 profesores renunciaron o pidieron licencia sin goce de sueldo en el último tiempo. ¿La razón? Perdieron un 56% de su poder adquisitivo en apenas 2 años. Más de la mitad de su sueldo. O sea, no es que dejan de dar clases por falta de vocación. Es que el costo de trasladarse a la universidad termina siendo mayor que el salario percibido. Y en el plano de la seguridad ciudadana, miremos lo que pasa en Rosario. Reporta 4 homicidios en un lapso de apenas 24 horas. Un desborde total. Una muestra del desborde territorial crónico, tal cual. Ante todo esto, los gobernadores reaccionan. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusa al gobierno nacional de gobernar a base de marketing frente a los recortes educativos. Mientras que Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, lanza una advertencia durísima, diciendo que el modelo económico empieza a crujir. Y el debate sobre ese crujido se extiende también hacia cómo el Estado administra los recursos estratégicos, que es otra capa de esta enorme fricción nacional. El conflicto alrededor de la reforma de la ley de glaciares es un ejemplo perfecto de esto, otro tema donde hay mucho ruido. Muchísimo. Se inscribieron más de 100,000 ciudadanos para participar de la audiencia pública virtual en la Cámara de Diputados, un nivel de participación ciudadana que honestamente es pocas veces visto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y formato, solo se permitió hablar a unos 200 oradores. ¿De 100,000 a 200? Es un filtro enorme. Es un embudo.
Esta restricción generó que sectores de la oposición reclamen inmediatamente una consulta popular vinculante, y las voces que se alzaron marcaron posiciones irreductibles. La exdiputada Graciela Camaño fue tajante al señalar que retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro. Sí, y hubo voces fuera de la política tradicional también. Tal cual, incluso figuras de la cultura popular, como el Indio Solari, emitieron comunicados advirtiendo sobre el daño irreversible de la minería sobre las reservas de agua dulce, con una premisa muy básica y directa: sin agua no hay vida. Ese debate ambiental es crucial porque define, en el fondo, qué tipo de país se proyecta a futuro. Y conectando con este repliegue del Estado, hay otra noticia que grafica cómo las decisiones que se toman digamos en escritorios de la capital, alteran completamente la geografía del interior profundo. Lo que pasó en el norte. Exacto. El gobierno de la provincia del Chaco acaba de oficializar el cierre definitivo de Cefecha, que era la empresa estatal ferroviaria. Costó más de 848 millones de pesos en indemnizaciones y cancelación de deudas para poder cerrarla. Pero más allá del número financiero, el impacto humano es la desaparición del tren de pasajeros. Y la mecánica de cerrar un servicio ferroviario regional, como Cefecha, no es simplemente un ahorro contable. Es la alteración drástica de la logística de miles de familias. Cambia cómo se mueve la gente. Cuando eliminas la infraestructura de transporte público de bajo costo en el interior chaqueño, aislas a comunidades enteras, limitas la capacidad de los trabajadores rurales para llegar a los centros urbanos, encareces el traslado de bienes y básicamente impulsas una migración forzada hacia las periferias de las grandes ciudades. Un éxodo. Claro. Al igual que con el debate minero de la ley de glaciares, se trata de una reconfiguración estructural del país. El Estado se retira de ciertos roles, ya sea en la protección ambiental o en la conectividad territorial, y eso cambia inexorablemente la viabilidad de producir y vivir en las provincias alejadas. Es un peso enorme sobre la estructura social, sin duda. Cambia la forma en que comunidades enteras diagraman su supervivencia diaria. Y precisamente por la densidad de todos estos temas, uno nota que la sociedad históricamente busca un refugio, digamos, un lugar donde las reglas sean claras y hay una recompensa emocional rápida. El deporte, siempre. El deporte. Pero incluso ahí, la realidad se termina infiltrando. En el plano de la pasión puramente deportiva, hoy la atención local está puesta en la Liga Federal de Básquet. A las 22 horas, Mitre recibe a Hércules de Charata, lo que promete ser un choque fundamental. Un partidazo. Y a nivel nacional, la selección argentina de fútbol, que funciona como este bálsamo emocional casi infalible para el país, juega a las 20:15 un amistoso preparatorio para el Mundial contra Mauritania, en la Bombonera. Y el dato que moviliza, por supuesto, Messi iría desde el arranque. Es innegable que ver jugar a la selección ofrece ese respiro emocional que tanto se necesita. Sin embargo, el análisis profundo requiere observar cómo las instituciones deportivas de élite son hoy el escenario donde se dirimen las batallas culturales más complejas. Es que ya no es solo patear una pelota. Exacto. La noticia internacional que sacude al deporte hoy no es un resultado en una cancha, sino una decisión del Comité Olímpico Internacional. Han prohibido la participación de mujeres trans en disciplinas femeninas, restringiendo la competencia exclusivamente a quienes el organismo define como mujeres biológicas. Una medida fortísima. Muy fuerte, y que entrará en plena vigencia para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y ahí es donde se cae la ilusión del deporte como una burbuja aislada. Uno prende la televisión buscando gritar un gol y olvidarse de la inflación, de los recortes o de las tensiones políticas. Pero resulta que las canchas y los comités son exactamente los lugares donde la humanidad moderna está discutiendo sus propios límites éticos, de género y biológicos. Todo está cruzado. Todo se entrelaza. Y hablando de escenarios globales interconectados, demos el salto definitivo hacia las noticias internacionales, porque lo que sucede en el mundo, por más lejano que parezca, termina inevitablemente cruzando nuestras fronteras. Siempre nos termina llegando. Arranco con una imagen que parece el guión de un thriller político, pero es el registro oficial de la justicia en Nueva York. El presidente venezolano Nicolás Maduro compareciendo en la segunda audiencia de su juicio por narcotráfico en una corte federal. Una imagen impactante. Los reportes lo describen físicamente cambiado, o sea, más delgado, canoso, asistiendo sin esposas al recinto, pero lidiando con un abogado defensor que advierte públicamente que Maduro no tiene solvencia financiera para costear su propia defensa.
Tras la audiencia, vuelve a una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, bajo un régimen de aislamiento de 23 horas diarias y vigilancia extrema. Y las repercusiones de eso no se hacen esperar. Para nada. Mientras tanto, Donald Trump capitaliza el momento y celebra el operativo militar que llevó a esta captura como el secuestro exitoso de un hombre muy peligroso. Pero del otro lado del Caribe, en Caracas, la dinámica de poder no se detuvo. El hijo de Maduro encabeza concentraciones masivas, arengando a las bases y asegurando que la revolución bolivariana está firme. La potencia visual de esas escenas es tremenda, pero lo que realmente debemos analizar es la mecánica geopolítica y económica detrás de esta inestabilidad. Cualquier analista que observa América Latina hoy entiende que la política exterior y la estabilidad democrática funcionan como fichas de dominó. Si cae una, empuja a las demás. Miremos el mapa regional. En Chile, por ejemplo, miles de estudiantes y ciudadanos están marchando intensamente contra el nuevo presidente José Kast, obligándolo a promulgar de urgencia un fondo de estabilización porque el precio de los combustibles se había disparado de forma insostenible. ¿Las calles encendidas? Y más al norte, Colombia y Ecuador atraviesan una severa crisis diplomática. El motivo es que el gobierno ecuatoriano decidió imitar el estilo proteccionista de Trump, imponiendo barreras arancelarias de manera unilateral. Cerrando la economía. Exactamente. ¿Y cómo impacta la mecánica de un arancel ecuatoriano en el resto de la región? Bueno, enciende disputas comerciales, ralentiza el libre tránsito de mercaderías por todo el continente, encarece la logística y espanta la inversión extranjera que termina viendo a Sudamérica como un bloque riesgoso. Claro, un efecto dominó comercial. Esas ondas de choque inflacionarias y logísticas viajan hacia el sur y eventualmente son las que dictan los precios de los productos importados y el costo del flete que llega a los supermercados en la frontera de Misiones. Es fascinante ver cómo el hilo conductor nos lleva desde una decisión arancelaria en Quito hasta el precio en la góndola acá en Posadas. Y si hablamos de variables que pueden encarecer absolutamente todo lo que consumimos, tenemos que mirar sí o sí hacia Medio Oriente. Sin duda, porque allí es donde se controla la válvula de energía del planeta entero. Los últimos reportes indican que Estados Unidos extendió por 10 días el plazo límite antes de iniciar posibles ataques militares sobre instalaciones energéticas en Irán. La tensión al máximo. Mientras Trump asegura que Teherán está desesperado por un acuerdo, el gobierno iraní lo desmiente categóricamente y rechaza cualquier plan de paz por considerarlo asimétrico. Y la razón por la que debemos prestar atención a esta cuenta regresiva de 10 días es estrictamente geográfica y económica. Por el petróleo. Irán tiene la capacidad militar para bloquear parcialmente el estrecho de Hormuz. Es un cuello de botella marítimo por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día. La simple amenaza de un conflicto militar en esa franja dispara automáticamente la especulación en los mercados a futuro. ¿Y si el crudo sube? Si un barril de crudo aumenta drásticamente en la bolsa, el costo de refinar combustible sube a nivel global. Eso impacta directamente en el surtidor de la estación de servicio en cualquier ruta argentina. Y como efecto dominó, encarece el flete de cada alimento, material de construcción o medicamento que se distribuye por camión en nuestro país. Es asombroso cómo este ejercicio narrativo termina encajando todas las piezas del rompecabezas. Comenzamos este análisis temprano pensando en el ciudadano misionero preocupado por salir con agua ante la alerta de temperaturas extremas, evaluando las demoras en las rutas locales. Lo cotidiano. Sí, desde esa cotidianidad desarmamos el valor de las exportaciones frente a la necesidad del pago de ANSES. Exploramos la disonancia cognitiva entre los discursos de reformas nacionales y el cierre de fábricas y universidades. Debatimos el rol del deporte como espejo social y terminamos entendiendo cómo el control militar de un estrecho en Medio Oriente dicta, en última instancia, el precio del combustible en nuestra esquina. La realidad es un tejido donde ningún hilo está suelto. Todo está absoluta y profundamente interconectado. Totalmente. Y para lograr dimensionar o anclar emocionalmente toda esta fricción y sobreabundancia de información, nuestra cultura popular siempre ofrece una perspectiva reveladora. Siempre hay alguien que ya lo pensó. Siempre. Las efemérides de hoy nos acercan a un gigante,
Un 27 de marzo de 1901 nacía Enrique Santos Discépolo, el genio detrás de Cambalache. Y repasando el material para hoy, hay una reflexión que Discépolo hizo en la radio en 1951, dirigiéndose a la sociedad de esa época, que parece un diagnóstico exacto de la disonancia cognitiva que analizamos en el bloque nacional. A ver, contame. Él describía la eterna desilusión frente a las narrativas del poder con estas palabras, y cito: «La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron. Todos. Siempre». ¡Qué vigencia, por favor! Es increíble. Y al cuestionar la fascinación de aquella sociedad por los discursos vacíos, él remataba: «Cuanto más pajaronel, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés nada. La que te habla claro te parece vulgar». Una capacidad de observación brillante. Discépolo retratando esa facilidad histórica para abrazar narrativas incomprensibles o pomposas en lugar de exigir realidades claras y palpables. Y esa idea de qué elegimos creer y a qué le otorgamos valor me lleva directamente a la frase de cierre de hoy. El broche final. Exacto. El segmento Claves del Día nos propone un pensamiento rescatado de la literatura clásica atribuido a Heródoto de Halicarnaso que dice: «Un zorro que era semejante a los otros, pero lo hice mi amigo, y es único en el mundo». Hermosa frase. Es una idea hermosa sobre cómo la atención y el vínculo transforman algo ordinario en algo vital. Queda entonces la pregunta flotando en el aire para empezar la jornada. En medio de este mar de disonancia, crisis globales y sobreinformación, ¿qué realidades, qué datos y qué vínculos se eligen a ser únicos para que sirvan de guía en el día a día? Se los dejamos como reflexión para esta mañana. Para más información, visiten ahoramisiones.com.ar.